nos adentramos en uno de los periodos más largos y complejos de la historia de España, los casi 40 años de dictadura franquista, un tiempo que arranca con una guerra civil devastadora y que acaba transformando el país de una manera tan profunda que, bueno, su huella todavía se siente hoy en día. Vale, ¿y cómo vamos a abordar todo esto? Pues mira, lo hemos dividido en 5 puntos. Primero, la durísima posguerra. Luego, cómo se monta el régimen franquista. Veremos cómo era vivir bajo ese control, qué fue eso del milagro económico y, por supuesto, cómo terminó todo. Empezamos por el principio, y el principio es durísimo. Acaba la guerra civil en 1939 y ¿llega la paz? Pues no. Lo que llega es una victoria aplastante de un bando sobre el otro, que da paso a lo que se conoce como los años del hambre, una posguerra de una crueldad de verdad tremenda. Y claro, el nuevo régimen tenía que vender su historia, ¿no? La propaganda era, grandilocuente es quedarse corto. Hablaban de España como una cruzada, como la guía espiritual del mundo. Pero mientras estos carteles colgaban en las paredes, la realidad de la gente de a pie era, pues, todo lo contrario, absolutamente desoladora. Vamos a ver las consecuencias, porque el impacto fue total. En lo social, ¿qué tenemos? Pues represión y miedo, un miedo constante. En lo económico, hambre y escasez, no había de nada. A nivel demográfico, las cifras son para echarse a temblar. 500.000 de muertos y un exilio masivo de gente que tuvo que huir del país. Y en lo político, el resultado ya lo sabemos, una dictadura totalitaria. Y para mantener ese control, la represión fue brutal, sistemática. Y ojo a la cifra, porque es de las que cuesta asimilar. Nada más acabar la guerra, más de 270.000 personas acabaron en campos de concentración y prisiones. Más de 270.000. Es una auténtica barbaridad. Pero es que no se quedaba solo en meter a la gente en la cárcel, no. Se calcula que unas 50.000 personas fueron directamente ejecutadas por razones políticas. El mensaje era clarísimo. Se trataba de eliminar por completo cualquier tipo de oposición, de raíz. Esta imagen lo dice todo, ¿verdad? Es la maquinaria de la represión a pleno rendimiento. Aquí vemos a los prisioneros obligados a hacer el saludo fascista. Se les sometía a un adoctrinamiento constante y además muchísimos de ellos fueron usados como mano de obra esclava para reconstruir el país. Vale, ya hemos visto la base de todo, la represión. Ahora vamos a ver cómo se construyó el edificio del Estado franquista sobre esos cimientos. A ver, para entender el franquismo hay una palabra clave: caudillo. Franco no era un presidente ni un primer ministro al uso. Él era el caudillo. ¿Y qué significa eso? Pues que todo, absolutamente todo el poder, el político, el militar, todo, estaba concentrado en una sola persona: él. Y claro, ese poder absoluto necesitaba una estructura que lo aguantara. ¿Y cuál era? Pues primero, un partido único, solo uno. Segundo, un montón de leyes represivas para perseguir a cualquiera que pensara diferente. Se acabaron los sindicatos de trabajadores. En su lugar, un sindicato vertical controlado por el Estado. Y las Cortes, el Parlamento, pues eran corporativas, es decir, nada de elecciones democráticas. Pasemos a la economía. La idea inicial del régimen fue la autarquía. ¿Qué es eso? Básicamente, ser autosuficientes, no depender de nadie. El cartel de la izquierda lo vende muy bien, comprando productos españoles. Esa era la teoría. La realidad la vemos a la derecha, la cartilla de racionamiento. Hambre, escasez y un mercado negro que duró más de 10 años. Pero el control iba mucho más allá de la política o la economía. El objetivo del régimen era meterse en la vida de la gente, en todo. Moldear la sociedad desde que se nacía hasta la muerte. Y para conseguirlo, crearon organizaciones que se dedicaban a adoctrinar a todo el mundo. Una de las más importantes, y que vemos en la foto, fue la sección femenina. La sección femenina tenía una misión clarísima: decirle a las mujeres cuál era su sitio. Y su sitio, según ellos, era la casa. Se les enseñaba a ser sumisas, a seguir una moral católica súper estricta y a cumplir con sus deberes con la familia y la patria. Esto supuso, claro, un paso atrás gigantesco en derechos que se habían logrado en la República, como por ejemplo el divorcio. Y por supuesto, el adoctrinamiento empezaba desde bien pequeños, en el colegio. La imagen de esta aula lo dice todo. Fijaos en la pared, el crucifijo y la foto de Franco. Las asignaturas estrella eran religión y una que se llamaba formación del espíritu nacional. Vamos, que el objetivo era crear desde niños una lealtad ciega al régimen. Pero bueno, llegamos a finales de los años 50 y las cosas empiezan a cambiar.
Ese modelo de España aislada del mundo empieza a hacer aguas. Y de repente, de forma bastante inesperada, el país empieza a crecer económicamente a una velocidad de vértigo. La pregunta es, ¿cómo es posible este cambio? Pues la respuesta tiene dos palabras: Guerra Fría. De repente el anticomunismo feroz de Franco le venía de perlas a Estados Unidos en su lucha contra la Unión Soviética. Y así, de la noche a la mañana, España pasa de ser un paria internacional, con un boicot en el 46, a firmar acuerdos con Estados Unidos en el 53 y a recibir con todos los honores al presidente Eisenhower en el 59. Este acercamiento internacional no vino solo. Dentro del gobierno también hubo un cambio importante. Entra un nuevo tipo de ministro, los llamados tecnócratas, muchos de ellos del Opus Dei. Y esta gente dijo, mira, dejémonos de tanta ideología y vamos a centrarnos en la economía. Y así fue como abandonaron la autarquía, abrieron el país a la inversión extranjera, al turismo, y ¡boom!, se desató el famoso milagro español de los años 60. Pero ojo, que todo milagro tiene su cara B. Este desarrollo tan rápido tuvo un coste social enorme, lo que se conoce como el éxodo rural. Millones de personas tuvieron que dejar sus pueblos para irse a las grandes ciudades industriales. Y no solo eso, muchísimos otros tuvieron que hacer las maletas y emigrar a otros países de Europa para encontrar trabajo. Y aquí viene la gran paradoja. Ese mismo desarrollo económico, esa apertura al mundo, fue también lo que empezó a cavar la tumba del régimen. Vamos a ver cómo todo empezó a desmoronarse. Hay un momento que lo cambia todo. Diciembre de 1973. ETA comete un atentado en Madrid y mata al almirante Carrero Blanco. Y esto es clave, porque Carrero Blanco no era cualquiera. Era la persona que Franco había elegido para que todo siguiera igual después de su muerte. Este atentado literalmente le voló la cabeza a la sucesión del régimen y demostró que la dictadura no era invulnerable. A partir de ahí, fue como una tormenta perfecta. Los problemas se acumulaban uno tras otro. La oposición política cada vez era más fuerte, con huelgas, con protestas en la calle. La violencia terrorista de ETA y también de los Grapo se intensificó. Y por si fuera poco, llega la crisis del petróleo del 73, que le da un golpe tremendo a la economía. El paro y la inflación se dispararon. Así que el régimen, ya herido de muerte, llegó a su final de la forma más inevitable, por la biología. El 20 de noviembre de 1975, después de una agonía muy larga, Francisco Franco moría. Se acababan así 36 años de dictadura.